Contaminación ambiental y su relación con la química. Nosotros somos el grupo número 2 y estamos conformados por nuestro coordinador Gustavo Ángel Donux Kochak, Betsaida Naomi Carrera Sosa, Carisha Elizabeth Ruano Alvarado, Magdiel Sirizaday China Espinosa y Andrea Regina Orozco Godínez, su servidora. La contaminación ambiental es un desequilibrio de los flujos naturales de alimentos y compuestos, donde la química actúa simultáneamente como la causa fundamental del problema y como la única llave para su diagnóstico y solución. Para comprender la magnitud de esta relación, es necesario definir los conceptos. La química es la ciencia que estudia la composición y transformación de la materia. Cada proceso natural es una reacción química. La contaminación, en su parte, puede entenderse como la introducción de sustancias en el ambiente a una concentración que supera la capacidad de asimilación de los ciclos naturales. La contaminación es un exceso de carbono que el océano no puede absorber, un exceso de nitrógeno que los suelos no pueden procesar y un exceso de moléculas sintéticas que los microorganismos no reconocen y no pueden descomponer. Esta perspectiva nos ayuda a pasar de la simple identificación del problema a sugerir soluciones de base científica. Características físicas y químicas del agua. Características físicas. No tiene color, sabor ni olor. Su punto de congelación es de 0 grados, mientras que el de ebullición es de 100 grados Celsius a nivel del mar. El agua posee una tensión superficial muy alta, lo cual lo hace pegajosa y elástica. Se unen en gotas y en vez de separarse. Características químicas. La fórmula del agua es H2O, lo cual significa que tiene un átomo de oxígeno y ligada a 2 de hidrógeno. La molécula del agua tiene una carga positiva de un lado y negativa del otro. El agua es conocida como un solvente universal ya que disuelve más sustancias que cualquier otro líquido y contiene valiosos minerales y nutrientes. El agua contiene un pH de 7, lo que significa que no es ácida ni básica, es neutra. La importancia del agua para el ser humano y la vida en el planeta. El agua es fundamental para la vida y para el ser humano, ya que nuestro cuerpo está compuesto por una gran parte de agua y gracias a ella se pueden realizar procesos vitales como la digestión, la absorción de nutrientes y la eliminación de desechos. Además, el agua regula la temperatura corporal y ayuda a problemas de la salud como lo es la fatiga y problemas cardíacos. El agua también es importante para las actividades diarias, ya que el 70% del agua se utiliza en la agricultura, el 15% en la industria y el otro 15% es de uso doméstico. En los ecosistemas, el ciclo del agua mantiene el equilibrio natural y regula el clima. Sin embargo, el cambio climático ha causado sequías, inundaciones, pérdida de biodiversidad y deshielo de glaciares, lo que eleva el nivel del mar y afecta lo que son los océanos, tanto como los ecosistemas. Contaminantes del agua. La contaminación del agua se da por procesos físicos, químicos o biológicos que son alterados, volviendo al agua no apta para el consumo humano ni para los ecosistemas. Entre los principales contaminantes podemos encontrar lo que son los plásticos, que se fragmentan en microplásticos y llegan a ser consumo de los animales acuáticos, los cuales se vuelven consumo en la cadena alimenticia de los humanos. También están los residuos mineros que llegan a liberar metales pesados como lo son el plomo o el mercurio, que son altamente tóxicos para los organismos. También están los residuos industriales que contienen ácidos, aceites y solventes que modifican el pH del agua, dañando tanto la fauna como la salud humana. Los plaguicidas, al escurrirse hacia los ríos y los lagos, contaminan aguas superficiales y subterráneas, afectando los organismos. También están los fertilizantes, cuyo exceso de nutrientes afectan el crecimiento excesivo de las algas, que eliminan el oxígeno y genera zonas muertas. También están los desechos orgánicos, que provienen de aguas residuales que al descomponerse consumen oxígeno y ponen en riesgo la vida de peces y otros seres acuáticos. ¿Qué es lo que realmente contamina el agua que bebemos y que alimenta nuestros ecosistemas? La respuesta es una mezcla peligrosa de químicos con efectos invisibles pero devastadores. Por un lado están los plásticos como el polietileno y el polipropileno, flotan y no se degradan fragmentándose en microplásticos que intoxican la vida acuática. Luego, los residuos mineros e industriales liberan metales pesados como arsénico y plomo, neurotóxicos y cancerígenos que se acumulan en los organismos. De la industria también vienen el benceno y el cadmio que dañan órganos vitales. Incluso los plaguicidas y fertilizantes son un arma de doble filo. El DDT persiste por décadas y el exceso de nitratos y fosfatos causa un crecimiento descontrolado de algas que ahogan los ríos.
Este no es un problema abstracto. En Guatemala, el río Las Vacas es un ejemplo dramático, un afluente considerado de los más contaminados del planeta que arrastra toneladas de basura y aguas servidas desde la capital hacia el Mar Caribe. Pero hay esperanza. Proyectos como The Ocean Cleanup han instalado una barrera interceptora en este río atrapando los desechos antes de que lleguen al océano, demostrando que con tecnología y voluntad política podemos hacer un cambio. Entender la naturaleza de estos contaminantes es el primer paso para exigir agua limpia y acciones concretas. La solución comienza con la conciencia. Un ejemplo de un cuerpo contaminado en Guatemala sería el río Las Vacas. Es considerado uno de los más contaminados del mundo. Recibe grandes cantidades de basura y aguas servidas, lo que genera procesos químicos que afectan su calidad. La materia orgánica que llega al río se descompone por acción de bacterias en condiciones anaerobias que liberan gases como metano y sulfuro de hidrógeno, ya que estos generan los fuertes olores. Al mismo tiempo, los desechos industriales y domésticos aportan metales pesados como el plomo, el cadmio y mercurio, además de detergentes y compuestos tóxicos que alteran el pH del agua. Esto reduce el oxígeno disuelto, provocando un ambiente químicamente hostil donde la vida acuática apenas puede sobrevivir. Todo este proceso no solo se queda en el río Las Vacas, los contaminantes viajan hacia el río Motagua y finalmente al Caribe, afectando a la química de los ecosistemas marinos y contribuyendo a problemas como la eutrofización y la acumulación de plásticos y microplásticos en el océano. Soluciones para el problema de la contaminación. Algunas soluciones prácticas para combatir la contaminación del agua: necesitamos separar la basura en casa y fomentar el reciclaje, tratar mejor las aguas sucias de las industrias y de las ciudades, reducir el uso de plásticos de un solo uso, usar menos pesticidas y fertilizantes en la agricultura y mejorar la recolección de basura para que no llegue a los ríos y los lagos. Conclusiones. La química nos ayuda a entender el problema y a encontrar soluciones. La contaminación del agua es un desbalance que daña la naturaleza, tanto como las sustancias como los plásticos y algunos pesticidas duran mucho tiempo en el ambiente y son muy dañinos. Y tenemos que controlar los límites de contaminantes en esencial para proteger nuestra salud y el planeta. Algunas recomendaciones que podemos pedir es educar y enseñar a la gente a reciclar y cuidar el agua. Exigir a las empresas que traten mejor sus desechos correctamente y que participen en las comunidades para fomentar el reciclaje.